Buen día, Ministerio Centro de Intercesión Internacional, Apóstol Raúl, Apóstol Judith, la paz de Dios sea con ustedes, que el Espíritu Santo esté fluyendo en sus vidas, en paz y en reposo. Hoy queremos continuar con Mateo 15, 19 y Marcos 7, 21, 22. Hoy queremos ver el significado de lo que es engaño. Bueno, aquí una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que el engaño es mentira. Es cuando se hace creer a alguien que algo falso es verdadero. Es un engaño, ¿sí? Y vemos que esto es lo que realmente hizo Satanás en el huerto de Edén con Eva. Es persuadir a una persona, ¿verdad?, para que cambie de opinión. En este caso, lo que hizo Satanás en el huerto de Edén con Eva fue persuadirla, seducirla, para que dejara la fe en Dios y entonces le creyera a Satanás. Entonces, le mostró, le habló cosas, ¿verdad? Se las dijo suavecito de tal manera que las creyera Eva, pero realmente lo que estaba haciendo era engañándola, porque habló mentira, porque habló engaño, calumnió al Dios Todopoderoso, y entonces de esta manera induce la caída en Adán y en Eva. Entonces, el engaño viene a ser traición. Eso fue lo que hizo Satanás. Traicionó al Todopoderoso, engañó a Eva e hizo, ¿verdad?, que se fueran de su bando. Es también astucia, por eso nos dice ahí la palabra, ¿verdad?, que la serpiente era astuta, más que todos los animales, ¿verdad? Salmo 34:13, pueden verlo ahí. Y también se va a utilizar con relación a un testigo falso, a una balanza falsa, a un arco, ¿verdad?, falso, ¿verdad? Un arco engañoso. Salmo 78:57. Y vemos que esto puede ser expresado por palabras, por error. ¿Sí? Por ejemplo, lo que nos dice Efesios 4:14, ¿sí? Yo creo que podemos leerlo, Efesios 4:14, porque no lo puse ahí. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, el error aquí, ¿verdad?, puede ya estar implicando el engaño. Son artimañas de hombres, ¿verdad?, que para engañar utilizan el error, artimañas del error. También hay un placer, ¿verdad? Hay astucia, traición, hay dolo. Por ejemplo, lo que nos dice Romanos 1:29, lo pueden leer, Marcos 7:22, que es en lo que nos estamos basando, ¿verdad? Y también es un poder engañoso. Más adelante leeremos algunos de sus versículos. Mateo 13:22, Hebreos 3:13, Colosenses 2:8. Entonces nosotros vemos que en ese sentido, ¿verdad?, Satanás es el engañador y sus hijos, ¿verdad?, son hijos de todo engaño. Hechos 13:10. Nosotros vemos que en los labios, en la boca de Jesús nunca hubo engaño. Primera de Pedro 2:22. Y Jesús dice de Natanael, que era el verdadero israelita, también lo que dice Jesús de él es de que en él no había engaño. Juan 1:47. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿verdad?, que muchas veces a alguien lo van a persuadir, lo van a seducir. Seducir no necesariamente es una palabra que se utiliza para cuestiones sexuales, no. Es persuadirte acerca de algo para que moverte de la posición o de aquello que tú crees, de aquello en lo cual tú has caminado. Entonces, se te seduce, ¿verdad?, para que cambies de opinión, ¿sí?
Fíjate bien lo que nos dice, bueno, esto lo vamos a ver, este no es para hoy. Aquí, engaño del hebreo 4820, mirma, dice en el sentido de engañar, fraude, falso, iniquidad, traición. Entonces, el engaño es un fraude, es una falsedad, es iniquidad, ¿sí? Y nos manda a 7411, Ramá, raíz primaria, que es lanzar, disparar, figura engañar o traicionar como hacer caer. Entonces el engaño lleva como un propósito, ¿verdad? Hacerte caer, para lo cual está implícito, ¿verdad? Un fraude, falsedad y por supuesto que todo esto es iniquidad. Y el propósito nuevamente, ¿verdad? Es hacerte caer. Nosotros vemos en Génesis 27:35, está hablando aquí de Jacob y de Esaú. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Se está refiriendo a Jacob. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. La anterior había sido cuando vendió, ¿verdad? Por las lentejas, su primogenitura. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Entonces aquí, en ese sentido, fue engañado Jacob. Fue engañado aquí Isaac, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le dio la bendición a Jacob y le correspondía supuestamente como primogénito a Esaú. Entonces, aquí, ¿verdad? Hubo engaño por parte de Jacob. Entonces, aquí Jacob vemos que se está acercando con fraude, con iniquidad, que tenía maldad en su corazón, ¿sí? Entonces, esta maldad en su corazón está implicando ese mal moral que tenía injusticia, porque ahí estaba haciendo injusticia, ¿sí? Nos dice Job 15:35, concibieron dolor, dieron a luz iniquidad y en sus entrañas traman engaño. Entonces, a veces nosotros creemos, ¿verdad? Cuando una persona tiene dolores porque realmente la persona ha trabajado, se ha afanado, ¿verdad? Y muchas veces pues ha obtenido cosas, pero hay dolor y hay sufrimiento, ¿verdad? Entonces se considera que el dolor puede frenar a las personas, pero en su corazón de iniquidad traman engaño. Entonces el dolor no va a frenar el trabajo, ¿verdad? El desgaste que tienen, ¿verdad? En un trabajo de la carne, ¿verdad? No va a quitar, no va a frenar un corazón de iniquidad para engañar, ¿sí? Job 31:5 nos dice, vamos a leer desde el 4, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Entonces, en un corazón con integridad no hay mentira y no hay engaño. Y eso es lo que el Señor quiere de sus hijos, eso es lo que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? Un corazón íntegro, en donde no haya mentira, en donde no haya engaño, ¿sí? Sino que haya integridad. Nos dice Salmos 17, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido. Entonces aquí vemos que una boca que siempre está maldiciendo y engañando es porque eso es lo que está en su corazón, ¿sí? Y por supuesto que como esto sale, pues todo eso está contaminando. Entonces, uno no se da cuenta, uno tiene que leer la palabra para la luz de la palabra, a la luz del Espíritu Santo, seamos examinados, ¿sí? Y entonces tú te vas a dar cuenta, porque el Espíritu Santo nos lo tiene que mostrar, que realmente una cosa
es lo que tú crees que eres. Otra cosa es cómo realmente eres y cómo te ven los demás. Entonces, cada hombre es justo en su propia opinión, pero ¿qué hablas todo el día? Mentira, engaño, ¿sí? Y eso que estás hablando, si es mentira, si es engaño, está contaminando tu vida y está contaminando tu entorno porque eso es lo que está saliendo de tu corazón. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Por no ser segregado, porque no te dejen de hablar, entras en eso, en el engaño y en la mentira y te haces al engaño y te haces a la mentira. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque cada uno tenemos que dar cuenta de nuestra vida. Ahora, eso es en forma personal, pero por ejemplo, en la iglesia la autoridad es la que tiene que dar cuentas, va a dar cuentas de cada oveja, ¿sí? Pero nosotros tenemos que responsabilizarnos de nuestra vida, porque el Señor nos va a pedir cuenta, porque no leímos la palabra, ¿verdad? Que siempre decimos que no nos habla, pero si tú te das cuenta, el Señor siempre habla, ¿sí? Está la palabra, que es el primer nivel en el cual el Señor habla, ¿sí? Bueno, creo que no terminamos de leer este. Dice, Salmo 17:1. Oye, oh Adonai, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación y vean tus ojos la rectitud. Entonces, pues mira, está bien que oremos, que intercedamos, ¿sí? Pero la oración es escuchada por Dios cuando en el corazón no hay engaño. Uh-huh. Cuando una persona trae cosas en su corazón, ¿verdad? Y no las quiere dejar, y ya te mostró el Espíritu Santo, y tienes la amargura, y tienes el rencor, y tienes el resentimiento, ¿verdad? La falta de perdón, pues digo, aunque ores, quizá lo hagas como un requisito, pero esa oración no llega a la presencia de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, por eso estamos viendo Mateo 15:19 y Marcos 7:21-22, porque si todas estas cosas están en nuestro corazón, nos dice ahí el versículo 23, Marcos 7:23, que todas estas maldades salen del corazón. Están en el corazón y de ahí salen. Entonces, todo esto que se ha mencionado son maldades, ¿sí? Entonces, Dios, hermano, no hay ninguna maldad en él, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Si hay maldades en el corazón del creyente, ¿cómo quieres levantar una oración y que esa oración llegue a la presencia de Dios? Nuestro clamor, nuestra intercesión debe de tener la misma naturaleza del clamor y de la intercesión del intercesor eterno y perfecto en los cielos. Para que entonces, ¿verdad? Se mezclen y lleguen a la presencia de Dios. Entonces, ve que no es solamente orar por orar. ¿Cuál es la condición de tu corazón? ¿Cuál es la condición de tu vida en la cual estás orando, en la cual estás clamando al Dios Todopoderoso? ¿Sí? Nos dice Salmo 24:4, desde el 3 vamos a leer, ¿quién subirá al monte de Adonai? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, y santo de corazón, y limpio de corazón, ¿sí? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces, si hay engaño, ¿verdad? No hay limpieza, no hay pureza, no hay santidad de corazón. Entonces, todo lo que nos habla Mateo 15:19 y Marcos 7:21-22, que es lo que estamos viendo, eso impide que tu corazón sea santo, que sea puro, que sea limpio. Por eso queremos que te des cuenta, o sea, eso es lo que el Señor quiere por el Espíritu Santo, que te des cuenta si eso está en tu corazón. Clama y pide y pregunta al Espíritu Santo, porque si eso está en tu corazón no está en santidad. Entonces, tu corazón tiene que ser santificado. ¿Cómo? Deja que el Espíritu Santo obre en tu corazón y arranque, ¿verdad?
todo eso que está escrito con cincel y punta de diamante, ¿sí? Entonces nos está hablando, ¿verdad? Para que nosotros reconozcamos y que realmente nosotros nos cansemos de estos caminos, ¿sí? Del engaño, de la mentira, ¿verdad? De los homicidios, de los hurtos, de los malos pensamientos, etcétera, 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 ¿sí? Nos dice Salmo 34:13, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Entonces, si habla engaño es porque eso es lo que está en su corazón. Y nuevamente recordemos, ¿verdad? Que lo que Dios ve es el corazón. Entonces, guardar la lengua de traición, guardar la lengua de iniquidad, de falsedad, de fraude, ¿sí? Solo así, ¿verdad? Se tiene la vida y estás bien delante de Dios. Y de esta manera verás el bien, ¿sí? Entonces, ¿cómo quieres ver bien si en tu corazón hay engaño? ¿Sí? Dice Proverbios 12:5, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Entonces aquí vemos que el impío no puede aconsejar, ¿verdad?, con rectitud, aunque quiera, porque eso no está en su corazón. La rectitud, la honestidad, la sinceridad no está en el corazón del impío. Entonces, él no puede aconsejar con rectitud, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque en su corazón hay engaño, ¿sí? Entonces tenemos, ¿y por qué decimos esto? Porque mira, muchas veces tienes una circunstancia y vas con la amiga del mundo, ¿sí? Con la amiga que tenías o que tienes desde hace muchísimo tiempo, pero no está en Cristo. Entonces, tenemos que tener cuidado porque la gente que no está en Cristo, la forma en cómo se va a guiar para darte un consejo es de acuerdo al mundo. Te va a decir, bueno, mira, pues hazle así con tu marido, mejor divórciate, mira. Yo lo hice y me fue mejor, ¿verdad? Entonces, esos no son consejos de Dios, ¿sí? Entonces, tú no puedes pedir, mi hermano, mi hermana, un consejo, ¿verdad?, de alguien que no esté en Cristo, porque no está su corazón en rectitud. Sí, en los creyentes, por eso estamos viendo esto, ¿sí? Porque son cosas, ¿verdad?, que muchas veces ni te imaginas que están en tu corazón, te tiene que hablar el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado porque a veces vamos a buscar el consejo, ¿verdad?, para que nos digan lo que nosotros queremos escuchar, ¿sí? Y entonces cuando te dicen lo que tú quieres escuchar, tú piensas que estás bien. Pero si es una persona que no está en Cristo, yo te digo que no está preparada para aconsejar, porque en su corazón no hay rectitud, no hay honestidad, no hay sinceridad. Te va a aconsejar de acuerdo a la carne, de acuerdo al mundo. Y si está siendo influenciada por demonios o por Satanás, pues imagínate qué es lo que te va a aconsejar, ¿sí? Entonces, acuérdate, ¿verdad?, que Satanás no llegó bruscamente con Eva, no, llegó muy suavecito. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿sí? Proverbios 14:8 nos dice, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Entonces, la ciencia del prudente, del sensato, ¿verdad?, está en entender su camino. Entonces, ¿en qué camino estás parado? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? ¿Estás entendiendo realmente lo que Dios tiene para ti en el camino de Cristo Jesús? Nosotros tenemos que entender qué es lo que Dios quiere en el camino que nos paró en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que el Señor nos está preparando y haciendo competentes? Amén. Proverbios 26:24 dice, el que odia disimula con sus labios. El que odia te puede hablar
te puede sonreír, te puede dar el beso, ¿sí? Porque disimula, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Entonces, el engaño está en su corazón, pero lo va a disfrazar con amabilidad, como lo hizo Satanás con Eva. Lo va a disfrazar con un beso, ¿sí? Lo va a disfrazar con alguna lisonja. Entonces, aquí el que odia, el que aborrece, ¿verdad? Va a disimular. No va a mostrar el odio, ¿sí? O el aborrecimiento. Nos dice Jeremías 5:27. Sí, dice, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Entonces, aquí está diciendo, ¿verdad?, que hay casas llenas de iniquidad, hay casas llenas de fraude, de traición, de avaricia, ¿verdad? Entonces, de adulterios. Ahora, está diciendo casas, implica descendencias, pero aquí la pregunta es, oye, ¿le estará hablando a la iglesia? ¿Esto pasará en la iglesia? En la iglesia habrá adulterios, avaricias, fraudes, traiciones, engaños. ¿Eso habrá en las iglesias? Entonces, cuidado, mis hermanos, porque nos podemos estar engañando. La iglesia no es un lugar social. La iglesia, hermano, es para el lugar a donde vas a escuchar qué tiene el Espíritu Santo para ti. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque entonces, ¿verdad?, si tú no oraste, si tú no leíste la palabra, ¿verdad? Si el Señor, aunque te habló, tú no hiciste caso de lo que había en tu corazón, eso es lo que estás llevando a la iglesia. Avaricia, adulterios, fraudes, traiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿sabes qué? Está entrando el mundo a la iglesia. ¿Sí? Es en ese sentido. Nos dice Jeremías 9, vamos a leer del 6 al 8. Dice, su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Adonai. Por tanto, así ha dicho Adonai de los ejércitos. He aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos. ¡Qué impresión! Engaño habla. Dice, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. Entonces, esas acechanzas es porque está en el corazón, ¿sí? Entonces, fíjate, no quisieron conocer a Dios, ¿sí? Pues ellos obtenían todo por engaño, ¿sí? No por la fe en Dios, no por el clamor a Dios. Ellos obtenían por hurtos, por avaricias, ¿verdad? Etcétera, etcétera, por traiciones, por fraudes, pero no por fe en Dios, no porque clamaran y buscaran a Dios, sino todo lo que utilizaban para obtener lo que tenían, ¿verdad? Era por engaño. Qué tremendo. Muchas veces, nuevamente yo te digo, una cosa es lo que tú crees que eres, otra cosa es lo que realmente eres delante de los hombres, y otra cosa es quién eres o qué eres para Dios, porque Dios lo que ve es el corazón, ¿sí? Nos dice Oseas 11:12, me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Entonces había mentira y engaño por parte de Efraín e Israel, ¿sí? Amós 8:5, vamos a leer desde el 4. Dice, fíjate, este es importante. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo
y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos de trigo. Entonces, aquí está diciendo, ¿verdad?, que falseaban la balanza. Entonces estaban engañando en el peso, pero no solamente en el peso, en muchas otras cosas, ¿sí? Entonces se puede engañar en la palabra, se puede engañar en la revelación, ¿sí? Se puede engañar inclusive en la visión. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque Dios realmente lo que ve es el corazón, hermano, ¿sí? Entonces tú podrás cuidarte de la autoridad, de los hermanos, de los ministros, de los líderes, pero de Dios, o sea, Él ve lo que hay en tu corazón. Y muchas veces la gente puede decir es que no he tenido respuesta, ¿sí? Quizá porque estés viviendo una apariencia. Cuidado, cuidado, ¿sí? Quizá porque estés viviendo falsedad, quizás porque estés haciendo engaño, ¿sí? Aquí engañar de 7423 del hebreo remilla, que es negligencia, traición, engaño, engañoso, fraude, fraudulento, indolente, negligente. Nos dice Job 13:7, fíjate bien lo que nos dice: oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Sí? ¿Hablaréis por él engaño? ¿Haréis acepción de persona a su favor? ¿Contenderéis vosotros con Dios? ¿Sería bueno que él os escudriñase? ¿Os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. De Dios nadie se burla, mi hermano, mi hermana, ¿sí? Entonces, cuando alguien habla engaño, no es Dios hablando. Es la persona, es su intelecto, es su experiencia, es su carne. Entonces, tenemos que tener cuidado porque nosotros como hijos de Dios, mis hermanos, tenemos que hablar lo que Dios nos habla, lo que Dios nos revela, ¿sí? No lo de nuestra experiencia, no lo de la carne. Tenemos que dejar la carne, el viejo hombre, para vivir en el Espíritu. Nos dice Salmo 52, 1, 2. Dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Entonces, la gente en su maldad, que implica engaño, es parte de las maldades del corazón, se siente poderosa, ¿sí? Cuando algo te salió que engañaste, te sientes bien en el sentido, ¿verdad?, de que eso te da poder. ¿Por qué? Porque te creyeron la mentira, te creyeron el engaño como si fuera una verdad. Tenemos que tener cuidado. Por eso, hermano, hermana, cuando tú escuches la predicación, la enseñanza, tú tienes que constatar en la Biblia los versículos. Y tú vas a ver que cuando tú vas y compruebas, ¿verdad? Tú no vas a decir que dijo el ministro, que dijo el pastor, no, la palabra dice. Y además ahí el Espíritu Santo te va a hablar más a ti, ¿sí? Y eso es lo que queremos porque se requiere, ¿verdad?, que tú des testimonio de lo que es la palabra, de lo que el Espíritu Santo habló a tu vida, no de lo que tú escuchaste de hombre, ¿sí? El Señor se lo reveló al pastor, al ministro, ¿verdad? Pero ahora tiene que ser revelado a ti. Entonces, ¿cómo? Si en el momento te fue revelado, gloria al Señor, porque sucede. Que hay gente que dice, ah, caray, ¿sí? Porque le habló el Señor. Pero, si no, tu obligación es ir a abrir la palabra y leer para que te sea revelado, ¿sí? Y no seas engañado. Entonces, nuevamente, la gente en su maldad, en su engaño, se siente poderosa, ¿sí?
Aquí engaño, ¿verdad? Viene de 8.267 sheker, que es una falsedad. Dice fingidamente, mentira, mentiroso, sin causa, traición, vanidad. Entonces es algo superfluo, ¿sí? Nos dice aquí Salmo 7:14. Dice, he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Entonces vemos que es maldad, iniquidad, y ya el engaño viene a ser el pecado, ¿sí? Digo, ya consumado, ¿sí? Que da a luz la muerte. Entonces, concibe maldad, el corazón se preña de iniquidad, y entonces, ¿verdad? El pecado consumado, ¿verdad? Que viene a ser en este caso de este versículo, ¿verdad? Es el engaño, y que entonces da a luz la muerte, ¿sí? Entonces, cuando el corazón está preñado de todo esto, cuando el corazón tiene toda esta maldad, porque eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Pues entonces, si está así el corazón, ¿cómo estás orando? ¿Qué estás viviendo? Quiere decir que entonces lo que has adquirido solamente es conocimiento, pero tú tienes que tener experiencia en la medida que cada una de estas maldades en el corazón son quitadas, ¿sí? Tú te vas a sentir diferente y te vas a dar cuenta que no es bueno y que no quieres, ¿verdad? Porque experimentas paz, porque experimentas gozo, porque experimentas el amor de Dios, y entonces no quieres que ninguna de estas maldades permanezca en tu corazón. Y entonces precisamente vas a tener cuidado de tu vida, de que no se vuelva a formar ese cochambre en el corazón, porque eso te inquieta, te quita paz, ¿sí? Te trae incertidumbre, trae duda, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, por eso dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿sí? Tenemos que tener cuidado. Nos dice aquí Jeremías 8:10, nos dice, por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. ¿Sabes qué? Aquí es muy importante, hermano, porque muchas veces, ¿verdad? Aquí está diciendo profetas, sacerdotes, ¿verdad? Son hombres que se quieren hacer pasar, ¿verdad? Como que están en total santidad. Pero aquí la Biblia está desenmascarando. Dice que todos, desde el profeta hasta el sacerdote, hacen engaño. Y muchas veces en mancuerna, cubriéndose uno al otro. Y creen que Dios no los ve. Dios está viendo su corazón, que es engaño. Las maldades que hay en su corazón. Entonces, eso, hermano, está en las iglesias, pues claro, por eso el Señor lo está hablando, ¿sí? Entonces, la avaricia es maldad, ¿sí? Maldad en el corazón, y este corazón se preñó, por lo tanto, de extorsión, de ganancias injustas, de fraude, que es iniquidad, y dando a luz precisamente engaño. Entonces, aquí la cuestión, ¿verdad?, es de que el pueblo no se da cuenta. Muchas veces, ¿verdad?, porque está la manera de aparentar, está la manera de fingir, ¿verdad?, que muestran delante del pueblo una cara, ¿sí? Pero si el pueblo no está, hermano, buscando la palabra, buscando el Espíritu Santo, hermano, si tú estás siendo engañado es porque no has buscado del Señor, porque no has buscado de la palabra. Yo te digo, la palabra, la Biblia, la Escritura, ¿verdad? Es ese libro que cuando lo abres entras a otra dimensión. Estás en una dimensión aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, estamos aquí, pero no somos de aquí.
Pero cuando tú abres la palabra te vas a dar cuenta que entraste a otra dimensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque a esa dimensión te lleva el Espíritu Santo. Entonces, hermano, tú tienes que buscar del Señor. Tienes que, de veras, buscar al Señor y clamar. Y no creer, ¿verdad?, que la gente que está al frente ha sido levantada por el Señor, sí. ¿Ha sido capacitada por el Señor? Sí. ¿Ha sido hecha competente por el Señor? Sí. ¿Ha sido equipada por el Señor? Sí. ¿El Señor ha traído revelación? Sí. A esa gente le van a pedir cuentas. La gente que está delante de ti es para llevarte a otro nivel. Y tú debes de interceder por ellos, sí. Pero tienes que ver qué es lo que hay en tu corazón para que no seas engañado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué, hermano? Porque es fácil, ¿verdad?, que cuando no se busca de Dios, tú vayas y esperes una palabra del hombre. Y no debe de ser el hombre hablándote, debe de ser el Espíritu Santo hablando a tu vida. Pero, ¿cómo te vas a dar cuenta? Cuando lees la palabra y el Espíritu Santo te habla y te revela. ¿Sí? Es en ese sentido. Nos dice Oseas 7:1, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Entonces había maldad, iniquidad y engaño. Entonces esto, hermano, lo está hablando el Señor a su pueblo, a la congregación, ¿verdad? Pero entonces lo está dejando para nuestra enseñanza. Quiere decir que esto está hablando el Señor a la iglesia. Ahora, ¿por qué lo está hablando a la iglesia si ya vino Cristo? ¿Por qué? Porque toda la naturaleza del ser humano es la misma. En tanto, tú no dejes que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. En tanto, tú no te canses de esos caminos de maldad que hay en tu corazón. Porque es de ahí donde surge, es ahí en donde está, ¿sí? Entonces, mientras tú no te des cuenta, ¿cómo te vas a cansar de sus caminos? Si ya te diste cuenta, entonces tú debes de decidir si ya te cansaste de sus caminos o no, para que entonces el Espíritu Santo le permitas trabajar o no. Pero es una decisión tuya. ¿Por qué? Porque el Señor no va a hacer algo que tú no quieras y algo que tú no creas, ¿sí? Es en ese sentido. Nos dice aquí engaño del griego 539, apate, que es engaño, engañoso, error, sutileza. Entonces, acuérdate cómo Satanás llegó a hablarle a Eva en una forma sutil, ¿sí? Los hizo caer con una voluntad en rebelión, pero en ningún momento salió con una pancarta, en ningún momento le pegó un grito, ¿sí? Entonces le habló con sutileza, ¿sí? Entonces es importante, hermano, que tú crezcas porque tú eres parte de la iglesia, porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y al crecer tú y crecer el otro hermano y el otro, está creciendo la iglesia. Está creciendo, está madurando el cuerpo de Cristo. Porque eso es lo que anhela Dios, ¿sí? Nos manda 538, que es hacer trampas, ¿sí? Engañar. Que es 538 apatao. Hacer trampas. Y nos dice, ¿verdad? Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, acuérdate, ¿verdad? El engaño de las riquezas ahogan la palabra. Entonces, las riquezas, por supuesto, de este mundo, porque Dios tiene las riquezas de su gracia, las riquezas de su gloria, las riquezas de Cristo, ¿sí? Entonces, aquí las riquezas del mundo ahogan. Entonces, acuérdate que el mundo te propone, te ofrece, te invita, ¿sí? Y entonces, si tú te distraes, pues obviamente se está ahogando esas riquezas, eso que te propone, que te invita, que te ofrece el mundo, están ahogando la palabra y entonces la palabra no
fructifica en tu vida. Y entonces recordemos que nosotros tenemos que dar frutos como árboles, ¿verdad? De aquello que le queremos al Señor, de aquello que estamos siendo nosotros cambiados. Tiene que haber fruto, ¿sí? Segunda de Tesalonicenses 2:10 dice, vamos a leer desde el 9, inicuo cuyo advenimiento es por la obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, es decir, de injusticia, de violencia, de mal moral, ¿no? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, hay engaño de injusticia, hay traición. Hebreos 3:13, vamos a leer desde el 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, el pecado engaña y el pecado endurece el corazón. El engaño endurece el corazón. Fíjate, cuando una persona se sabe, se siente o es engañada, ¿sí? Porque una cosa es que te engañaron en la realidad y otra cosa es que te sientas engañada, ¿sí? O engañado, ¿sí? Y entonces, eso que te sientes engañado o eso que te engañaron va a endurecer tu corazón, ¿sí? Porque ya no vas a confiar, vas a estar desconfiado, va a endurecer tu corazón, ¿sí? Nos dice aquí, engaño, 1388, dolos, que dice que es un señuelo, truco, carnada, acechanza. Y nos manda 1185 de leazo, que quiere decir entrampar, engañar, seducir. Entonces, nuevamente aquí seducir, ¿verdad? Es persuadir a alguien para que modifique, para que cambie, ¿verdad? Su opinión, su forma de pensar, su forma de ser, ¿verdad? O bien su fe, ¿sí? Como sucedió en la eternidad con Adán y Eva, que fueron engañados por Satanás. Aquí nos dice Mateo 26, vamos a leer del 3 y 4, ¿verdad? Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender por engaño a Jesús y matarle. Entonces, aquí iban a aventar una carnada, ¿verdad? Iban a seducir, iban a aventar un señuelo, ¿verdad? Para atrapar a Jesús y matarle. Nos dice, bueno, aquí en base a lo que estamos viendo, ¿verdad? Marcos 7:22. Nos dice los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, las envidias, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Dice que esto está dentro del corazón, ¿sí? Nos dice Marcos 14:1, nuevamente, ¿verdad? Dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, cómo lanzar el anzuelo, seducirlo, ¿verdad? Entramparlo para matar a Jesús. Juan 1:47, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño, ¿sí? Entonces, ¿cómo supo eso Jesucristo? Vio su corazón, ¿sí? Vio su corazón. Realmente, fíjate, a mí me impacta mucho porque Dios nos hace participar de su naturaleza divina, ¿no? Y aquí la cuestión es de que, ¿qué parte de la naturaleza divina se está desarrollando en tu vida? Pero yo te digo que el Señor lo que quiere, ¿verdad? Es que desde su amor veamos la necesidad, la condición de otro, ¿sí?
Y aquí lo que hizo Jesús es de que está viendo que en el corazón de Natanael no había engaño. Y eso es lo que Dios quiere, porque fíjate, ni siquiera podemos percibir o ni siquiera pueden percibir algunas gentes cuando están mintiendo, cuando están engañando. Entonces, ¿cuál es nuestro crecimiento? ¿En qué nivel estamos? ¿Cuál es nuestra condición? Entonces, Dios quiere que como hijos no seamos engañados, por eso leímos Efesios 4:14, ¿sí? Jesús no fue engañado, ¿sí? 4:14 de Efesios. Para que ya no seamos niños fluctuantes, un niño es engañado, ¿sí? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Entonces, si no experimentamos el amor de Dios, no podemos crecer, ¿sí? Y mira, experimentar el amor de Dios te va a llevar a ver, en principio vas a ser edificado. En segundo, ¿verdad? Ese amor te va a permitir, ¿verdad? Ver a otros, cuál es la condición de otros. Entonces, esto es parte de la naturaleza divina de Dios. ¿O no dice la palabra que Dios es amor? ¿Sí? Entonces, es en ese sentido. Hechos 13:10 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Entonces, la maldad, el engaño que es maldad, trastornan el camino de Dios, ¿sí? Entonces, ¿tú qué crees que hablen los brujos hechiceros? ¿Tú qué crees que hablen los satánicos? ¿Tú qué crees que hablen los santeros, los ocultistas, el espiritismo? Engaño, engaño. Y en eso anduvimos, ¿verdad? Cuando no conocíamos a Cristo, ¿verdad? En el engaño. Y eso aprendiste, ¿verdad? O eso aprendimos, pero viniendo a Cristo, ¿verdad? Eso es lo que quiere realmente quitar el Señor. Que conozcamos la verdad, porque dice que la verdad es lo que nos hace libre, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Romanos 1:29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, ¿sí? Primera de Pedro 2, versículo 1 y versículo 22, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. El 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, Dios quiere que nos vistamos de Cristo, que estemos vestidos de cada uno de los atributos de Cristo, ¿sí? Primera de Pedro 3:10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la condición de tu corazón para interceder? ¿Cuál es la condición de tu corazón para clamar, para suplicar? ¿Cuál es la condición de tu corazón para hacer guerra? ¿Cuál es la condición de tu corazón para hacer liberación? ¿Sí? ¿Cuál es la condición de tu corazón para adorar?
¿Cuál es la condición de tu corazón si es que tú estás en el ministerio de panderos y banderas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu condición si tú estás en ministerios de guerra? Entonces, tu condición, ¿verdad? Tiene que ser la de tu corazón. Esa es tu condición, la de tu corazón, que tiene que ser un corazón limpio, puro, sin mancha, apartado del pecado, santificado. Porque entonces, ¿sabes qué? Cielos abiertos y tu oración directa a la presencia de Dios. Tu clamor, tu intercesión, tu súplica. Y entonces, ¿sabes qué? La iglesia, veremos muchas respuestas. Pero si en tu corazón tienes cosas con el otro, en contra del otro, si en tu corazón hay avaricias, ¿verdad? Hay fraudes, hay engaño, hay todas esas maldades, eso es lo que está en la iglesia. Y estamos hablando a todos los niveles, no creas que nada más a nivel de ovejas, es a nivel de ministros, es a nivel de liderazgo, es a nivel de autoridades, ¿eh? Porque, ¿sabes qué? Nosotros tenemos la cosa como humanos que decimos esto no es tan grave. No, tú tienes que ver qué tan grave es para Dios, ¿sí? Tenemos que ver qué tan grave es para Dios. ¿Y cómo lo vamos a ver? ¿Dónde lo vamos a ver? En la Escritura. ¿Quién te lo va a confirmar? El Espíritu Santo. ¿Quién te va a redarguir? El Espíritu Santo. ¿Quién te va a convencer? El Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces tú te vas a dar cuenta que cada vez que el Espíritu Santo hable tu vida, que cada vez que el Espíritu Santo haga en tu vida, tú estarás cada vez más de parte de Dios, ¿sí? Vas a entender más qué es lo que quiere Dios para nosotros, cuál es su voluntad. Su voluntad es nuestra santificación, que nos parezcamos cada vez más a Él, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Él quiere ver en tu vida a Cristo, Él quiere ver en mi vida a Cristo, Él quiere ver en la vida de cada líder a Cristo, en la vida de las autoridades a Cristo, quiere ver a Cristo, porque en su Hijo amado es en el que tiene complacencia, no en el ser humano como carne, ¿sí? Por eso nos llama a vivir a una vida en el Espíritu. Quiere, ¿verdad?, que cuando vayamos a la iglesia, ¿verdad?, estando en tu casa, estemos buscando de Él, estemos viviendo en el Espíritu y vas a ver qué mover va a ser del Espíritu, de la presencia de Dios, de Cristo, ¿verdad?, en la iglesia. Porque todos, ¿verdad?, estamos dejando las maldades del corazón, ¿sí? Mis hermanos, yo les bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Guarden su vida, no hagan caso de los distractores, ¿verdad? Guarden su vida para Cristo Jesús, que es quien los salvó. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendito son.